Buen día o buenas tardes a todos y todos. Hoy vamos a empezar nuestro webinar de este miércoles 24 de junio. En este momento tendremos la participación de dos compañeros, investigadores de nuestra universidad, de la Universidad Privada Boliviana, quienes nos expondrán los temas o el tema de revisión y análisis crítico sobre la implementación de la televisión digital terrestre en Bolivia, que es básicamente un estudio que han trabajado entre ellos y sus laboratorios, entre Gustavo Siles y Andrés Laguna y sus laboratorios, con el objeto de sentar una línea base alrededor de este tipo de temas en Bolivia y generar una suerte de punta de lanza para empezar a trabajar lo que viene hacia adelante. Nuestros invitados expositores en esta ocasión estarán exponiendo el tema durante 30 minutos y después pasaremos a una etapa de preguntas. Entonces esperamos que todos y todas ustedes puedan escribir sus preguntas en el chat de esta plataforma para seguir con las preguntas después de la exposición. Bien, cabe indicar de que Gustavo Siles, uno de los investigadores responsables del Laboratorio de Radiocomunicaciones, ha hecho su doctorado en Tecnología y Sistemas de Comunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Tiene un máster de optoelectrónica de la Universidad de Montpellier, en Francia, y es ingeniero electrónico de la Universidad Mayor de San Simón. Él está trabajando en temas como sistemas de radiocomunicaciones, propagación atmosférica de microondas, radiometeorología, radiometría y meteorología GNSS, que quiere decir Global Navigation and Satellite Systems, aplicada a estudios de propagación. Andrés Laguna es responsable, director del Laboratorio de Investigación en Comunicaciones y Humanidades. Él tiene un doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Es máster en Estudios Latinoamericanos en la misma Universidad de Barcelona, junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, y es además licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Bolivia. Sus áreas de trabajo permanente y especialización son la historia y teoría del cine, la teoría literaria, la teoría política y el periodismo. Actualmente, como decía, es responsable del laboratorio indicado y es uno de los más importantes investigadores, junto con Gustavo Siles, del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. Bien, en ese sentido, doy la palabra hacia adelante a Gustavo y Andrés para que puedan empezar su exposición. Como les decía, tenemos, después de la exposición de 30 minutos, más o menos unos 10-15 minutos para las preguntas. Por favor, alisten sus exposiciones y tienen la palabra Gustavo y Andrés. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, ahí tengo la presentación que vamos a realizar hoy día. Ok, bueno, a ver, en esta exposición que vamos a realizar con Andrés, queremos mostrar algunos resultados del trabajo que realizamos el año pasado, ¿no? A lo largo del 2019. Se titula Revisión y análisis crítico sobre la implementación de la televisión digital terrestre en Bolivia. Este proyecto, que nos llevó más o menos unos 10 meses, ha dado como resultado un par de publicaciones que también se pueden consultar en internet. El objetivo principal fue realizar un trabajo interdisciplinar, dado que Andrés trabaja más desde el punto de vista de medios, de audiovisuales, y por mi parte, digamos, estamos más en el área técnica, ¿no? Desde el Laboratorio de Radiocomunicaciones nos interesa más la parte técnica, pero creemos que de cara a comprender mejor cómo se va a implementar o cómo se pretende implementar este nuevo sistema de radiocomunicaciones en Bolivia, era interesante realizar una mirada desde dos diferentes perspectivas, ¿no? Entonces es así que hemos juntado esfuerzos para trazar en principio una línea de base sobre este tema de la TDT en Bolivia para futuros trabajos nuestros o para futuros trabajos de otros investigadores o investigadoras en Bolivia que quieran profundizar en este tema, ¿no? Y entonces ese es un poco el objetivo, ¿no? Bueno, en estos minutos vamos a tratar estos 4 puntos, una breve introducción del por qué realizamos este trabajo. En la introducción, pues bueno, en el contexto, situaremos un poco los principales documentos normativos que existen en Bolivia sobre la TDT, que hay algunos cuantos.
entonces daremos una breve pincelada sobre cuáles son. En un tercer punto nos centraremos ya en sí en el análisis, en las reflexiones que hemos realizado con Andrés sobre algunos puntos que consideramos importantes sobre la TDT en Bolivia y su implementación, y terminaremos extrayendo algunas conclusiones. Bueno, a ver, en principio pongamos algunas cifras sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente, según censo del 2012, tenemos un 67% más o menos de viviendas en Bolivia que cuentan con televisores, ¿no? Evidentemente esto a día de hoy, 8 años después, posiblemente las cifras han cambiado, son los datos con los que disponemos, ¿no? Sin embargo, es un parque de televisores, digamos, importante, ¿no? Y veamos acá cifras de la ATT de, por ejemplo, suscripciones a TV Cable, ¿no? Más o menos sería la tercera parte del parque de televisores en Bolivia al 2012. Evidentemente no es tan riguroso el decir que es una tercera parte cerrada, pero podríamos decir que existe una cierta cantidad de suscriptores a TV Cable que utilizan el TV Cable para acceder a contenidos, y por otro lado otro porcentaje interesante de hogares que cuentan con internet fijo y que eventualmente quizás acceden a contenidos audiovisuales mediante su conexión a internet fijo, y si tienen un televisor inteligente eventualmente pueden acceder a plataformas, por ejemplo, del tipo OTT o del tipo IP, utilizando sus televisores inteligentes, ¿no? Sin embargo, queda en evidencia un poco de estas cifras que estamos mostrando a modo introductorio, que existe un porcentaje importante de viviendas que tienen un televisor que probablemente no acceden a contenidos audiovisuales mediante TV Cable o internet fijo, ¿no? Que posiblemente en las ciudades lo vemos como lo más natural a día de hoy, ¿no? Estos otros resultados de una estadística llevada a cabo el 2016, en este caso fue una estadística ya muestral, ¿no? En diferentes tipos de ciudades capitales, poblaciones intermedias y rurales. También es una muestra, o revela un poco la importancia del televisores en Bolivia, ¿no? Tenemos en zonas rurales, por ejemplo, el porcentaje de encuestados que disponen por ejemplo, de televisor respecto a los que tienen computadora, la diferencia es muy grande, ¿no? Del 91% versus el 19%, ¿no? Lo mismo, de alguna manera, podríamos ver en el caso de poblaciones intermedias, ¿no? Entonces, un poco por poner un poco en contexto a la audiencia, creemos que estas cifras respaldan un poco el porqué, el interés de estudiar la televisión digital terrestre como un medio para poder acceder a contenidos en Bolivia. Bien, perfecto, muchísimas gracias, Gus. Uno de los elementos que teníamos que comenzar a plantearnos es cuál es el futuro de la televisión, ¿no es cierto? Ya hemos visto que sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes, si no el más importante a nivel nacional, a pesar de que evidentemente van a haber diferencias en las ciudades capitales, en las ciudades que no son capitales y en las zonas rurales. Y por otro lado tendríamos que comenzarnos a preguntar cuáles van a ser las perspectivas, si la televisión debe evolucionar hacia una televisión gratuita y de amplio uso, o a la televisión de pago. Evidentemente, una de las características de la TDT, de la televisión digital terrestre, es que es una televisión gratuita. Por tanto, ¿dónde deben estar los esfuerzos a nivel del Estado o a nivel de iniciativas privadas para desarrollar el contenido audiovisual en Bolivia, si hacia la televisión de pago o hacia la televisión gratuita? Entonces, es una de los primeros cuestionamientos que nos hemos podido plantear en esta investigación, ¿no? Hacia dónde debe ir la investigación, el desarrollo de tecnologías audiovisuales.
Siguiente, por favor. Y justamente con esto nos comenzamos a preguntar, evidentemente, cuáles son las características, evidentemente, de la implementación de la televisión digital terrestre en Bolivia, ¿no es cierto? Y si es extemporánea, o sea, hasta qué punto la televisión sigue siendo relevante para nuestro contexto actual, o si tenemos que pensar en otro tipo de tecnologías como la televisión satelital o, como Gustavo mencionaba, modelos como de la IPTV, ¿no? De la televisión por demanda o de la televisión por internet, modelos al estilo Netflix o los servicios de streaming. O sea, sigue siendo pertinente invertir y esforzarnos hacia la televisión, digamos, tradicional, a pesar de que sea con una nueva tecnología, o evidentemente ya comenzar a enfocarnos en otro tipo de tecnologías que parecen estar más en boga. Por la realidad socioeconómica que tiene nuestro país, aún parece ser muy relevante pensar a la televisión abierta, ¿no es cierto? Y pensar en la posibilidad de una televisión abierta con mayores posibilidades, no solamente de calidad de transmisión de imagen, de calidad de transmisión de sonido, sino también de todas las posibilidades que nos puede ofrecer la TDT, de las que vamos a hablar más adelante. Gracias, Andrés. Bueno, en principio, para poner en contexto también a la audiencia sobre esta tecnología, que es la TDT, la televisión digital terrestre, comentar que se trata de una tecnología que ha sido adoptada a nivel mundial por prácticamente la totalidad de países en sus diferentes sabores, si quieren, pongamos el nombre. Existen diferentes estándares, de manera general 4, que podemos ver en la diapositiva, y cada país ha decidido adoptar alguno de estos estándares o sistemas TDT para sus determinados países, ¿no? Entonces, en verde tenemos el estándar de Estados Unidos, ¿no? Norteamérica. Luego tenemos el estándar japonés o en su variante japonés brasilera, que es el que básicamente se encuentra en Sudamérica, con excepción de Colombia, y evidentemente Japón, que fue el promotor de este estándar. El estándar europeo en azul, bastante difundido también, y finalmente el estándar chino, ¿no? Entonces, como vemos, la mayoría de los países tienen adoptado un estándar, han decidido adoptar un estándar, y muchos han desplegado, ¿no? Otros se encuentran en proceso de despliegue. En el caso de Bolivia, bueno, está en ello, ¿no? O está comenzando esta etapa, ¿no? Entonces, en diferentes estadios se encuentra cada país, pero en resumen es una tecnología que se está generalizando, ¿no? Es bastante generalizada, ¿vale? ¿Qué características tiene la TDT? ¿No? O sea, hemos hablado de que es la televisión libre, abierta, que nos llega por aire a nuestros domicilios. Entonces, ¿pero qué la difiere de la televisión analógica que conocíamos o que conocemos a día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a mencionar algunos puntos simplemente, quizás los más llamativos. Existen muchos otros que pueden también verse en uno de los artículos que tenemos publicado sobre esta temática. Entonces, no vamos a hacer una revisión exhaustiva, que no es el objetivo de esta presentación, ¿no? En principio, resaltar que una de las virtudes de la TDT es sin duda su calidad superior en cuanto al audio y al vídeo, ¿no? Se puede obtener mucho mejores prestaciones, ¿no? Por otro lado, la producción de contenidos en formatos digitales, en principio, apunta a que va a significar una reducción en cuanto a los costos de operación, en este caso de los operadores de televisión, ¿no? Por otro lado, tecnológicamente, la TDT lo que les va a traer a los operadores y a los órganos reguladores en los países, en Bolivia en concreto, a la TT, es que se puede usar el espectro radioeléctrico que se usa para televisión actualmente, en principio gracias a la tecnología que está por debajo de la TDT, se puede hacer un
uso más eficiente de este espectro, ¿no? O sea, donde en la actualidad utilizamos una determinada cantidad de frecuencia para transmitir un canal, ¿no? La tecnología TDT nos permite que ahora en ese canal no entre una sola emisión, sino que puedan entrar, por ejemplo, 2 o 3 emisiones, ¿no? Entonces estaríamos aumentando la posibilidad de tener más canales, más emisiones de televisión, pero utilizando el mismo espectro, ¿no? Entonces estamos haciendo un uso más óptimo de los recursos radioeléctricos, que se sabe desde el punto de vista de telecomunicaciones que el espectro es un recurso escaso en general, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de optimizarlo, ¿no? Y luego otra característica técnica llamativa y de la que se habla mucho en eso, las capacidades de interactividad que va a proporcionar o que podría proporcionar la televisión digital terrestre, ¿no? Es decir, la posibilidad de que nosotros como espectadores podamos interactuar con un canal para determinados tipos de servicios muy especiales, cosa que en la actualidad no pasa. Simplemente recibimos una señal de televisión y somos unos usuarios o unos telespectadores pasivos, ¿no? Andrés. Muy bien. Básicamente las preguntas de investigación a partir de las que hemos desarrollado nuestro trabajo, es primero preguntarnos, hacer una suerte de diagnóstico sobre cuál es la situación actual de la implementación de la TDT. Evidentemente existen documentos regulatorios y existen cierto tipo de información que circula en medios de comunicación tradicionales, pero no teníamos una perspectiva muy concreta sobre cuál era el estado de la implementación, ¿no? O sea, básicamente qué canales estaban entrando a la TDT, cuáles eran las condiciones, cuándo se iba a poder realizar, o sea, no solamente a partir del plan que estaba proponiendo el gobierno, sino también las condiciones reales. Por otro lado, nos planteamos qué desafíos pueden existir con relación a la TDT, entre los desafíos económicos, técnicos y también de generación de contenido, ¿no? Y por otro lado, cuáles son las perspectivas, o sea, a partir de la TDT, cómo se va a transformar un poco el panorama de las telecomunicaciones en nuestro país, ¿no? Eso. Bueno, digamos, para partir en la investigación teníamos que revisar algunas de nuestras fuentes y cuáles han sido las fuentes a las que hemos recurrido. Primero, partíamos de un elemento dramático y que es una suerte de factor recurrente en nuestro país, que es la poca literatura disponible. Como bien saben, en Bolivia siempre sufrimos de una carencia de fuentes y de documentos con relación a cualquier tipo de tema. Por tanto, esa también era una de las motivaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho ha sido revisar esa poca literatura disponible. Además, hemos revisado la normativa propuesta por la ATT y hemos recurrido a distintos tipos de entrevistas, ya sea gente implicada con los medios y también a expertos que pueden haber trabajado con relación al tema, o sea, que trabajan ya sea con la comercialización, distribución de equipos técnicos, ya sea con la formación de profesionales en el área o también con expertos relacionados más o menos al tema de comunicaciones, de comunicación y de implementación técnica de telecomunicaciones. Y por otro lado, evidentemente lo que hemos hecho y nos parecía súper importante era hacer un estudio comparativo de cómo se ha trabajado en otros países, cómo se ha implementado y en qué condiciones se ha dado. Eso nos podía dar pautas muy concretas para entender el fenómeno a nivel nacional a partir de lo que ha sucedido en América Latina y evidentemente en Europa o en Estados Unidos o en el Asia. Gracias. Bueno, entonces entremos ahora a la segunda parte de esta presentación. Hablemos un poco del contexto ya más local desde un punto de vista normativo, ¿no? Entonces voy a dar unas pinceladas no exhaustivas sobre este tema. En principio, mencionar que el espectro radioeléctrico en las bandas de VHF y UHF, que es donde se transmite televisión a día de hoy en Bolivia, la TDT en concreto va a trabajar en UHF, ¿no? Se encuentra actualmente saturado, ¿no? O sea, no existe posibilidad de introducción de nuevos actores, quiero decir canales, empresas privadas que quieran entrar al mundo de la televisión. Actualmente
todas las frecuencias están asignadas a distintos proveedores, ¿no? Operadores, ¿no? Bolivia tiene además una particularidad, que es que el espectro radioeléctrico, digamos, está de una manera parcelado, si quieren, dividido por porcentajes, ¿no? Entonces el Estado tiene una cuota del 33% para uso comercial, otro 33%, y digamos uso social comunitario, otro 17%, y pueblos indígenas, originarios campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas tienen otro 17% del espectro asignado. Es decir, ¿esto qué significa? Que si nosotros tenemos una zona, un área de servicio, como se conoce, donde se va a prestar servicios de televisión, bueno, el espectro que se va a utilizar en esa área de servicio tiene que estar dividido, tiene que responder a esta división que se ha hecho en la ley de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? A la hora de futuros despliegues de televisión digital terrestre. Ahora bien, el principal documento técnico regulatorio en Bolivia sobre la TDT es sin duda el plan de implementación que salió el año 2017, ¿no? Como les decía, es un documento mayoritariamente de carácter técnico y con también muchas partes regulatorias, pero las regulaciones siempre dentro del ámbito mayormente técnico. ¿Okay? Entonces, existen varios puntos, los he resumido aquí en la diapositiva, son puntos que se tocan en el plan de implementación, ¿no? Todos son muy importantes, no nos da el tiempo para entrar en detalle. Este documento es de acceso libre, así que se puede consultar, ¿no? Por ejemplo, solo por citar algún caso, se hace la distinción entre lo que va a ser un operador de televisión digital terrestre y lo que va a ser los proveedores de servicios de valor agregado, ¿no? Dentro de lo que es el sistema de televisión digital terrestre, ¿no? Se definen cómo se va en un canal radioeléctrico, en un canal de televisión, cómo se va a subdividir para meter qué tipo de emisiones, por ejemplo, emisiones de definición estándar, HD, Full HD, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existen todos estos puntos que estoy mencionando, que tengo aquí resumidos, se presentan en el plan de implementación de la TDT. Se habla un poco de los set-top box, que son los set-top box, son básicamente los receptores, son pequeños dispositivos que se requieren para poder recibir la señal de televisión digital terrestre, que en el caso de televisores modernos muchos ya tienen incorporado, pero en televisores antiguos es imprescindible, ¿no? Entonces se menciona algo en el plan de implementación, se define este tipo de elementos, ¿no? Y un punto importante en este plan de implementación es el cronograma, ¿no? ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo va a pasar Bolivia a este nuevo sistema de televisión digital? Entonces, se plantearon en principio grupos según diferentes áreas de servicio. Vuelvo atrás, esta por ejemplo es un área de servicio, el área de servicio de Cochabamba. Esto también está definido en el plan de implementación de la TDT. Entonces, el grupo 1 está conformado por un determinado número de áreas de servicio, el grupo 2 también, y el grupo 3 es ya toda Bolivia. Entonces, en el 2017 se definieron estas fechas. Sin embargo, hace ya un poco más de un año, en un nuevo decreto supremo, se postergó, se definieron unas nuevas fechas que son actualmente las que se encuentran en vigencia, ¿no? Sin embargo, dada la situación, pues posiblemente todo está un poco parado a día de hoy, ¿no? Entonces, sin embargo, desde un punto de vista normativo, estas son las fechas últimas que estamos manejando de cara a la migración. Ok, entremos ahora a la tercera parte de esta presentación, que es básicamente analizar, queremos presentar algunas reflexiones, análisis que hemos hecho fruto de las revisiones bibliográficas
realizadas. En principio, sobre la adopción del estándar ISDBT-B, que es el japonés brasilero, que es el que ha adoptado Bolivia. Bueno, este estándar se adoptó el año 2011, ¿no? Existe un documento donde se promulga, se decide, el gobierno decide que va a implementar este estándar. Sin embargo, sí que echamos en falta, hemos encontrado que no existen demasiada documentación técnica que respalde esta decisión, ¿no? O al menos no están publicados, ¿no? Entonces, esa es una primera ausencia que nos parece importante destacar, ¿no? En otros países sí que existen algunos estudios técnicos publicados que son de dominio público, ¿no? Sin embargo, vale la pena decir que esta adopción del estándar ISDBT-B claramente creemos que responde, uno, a una política de integración regional, ¿no? El año 2011 existía varios gobiernos en la región, en Sudamérica, con una proximidad, con bastante proximidad ideológica en lo político. Entonces, esto fue, creemos, un motor importante para adoptar el estándar brasilero, japonés, ¿no? Que Brasil se había decantado por aliarse con Japón, ¿no? Llegaron a acuerdos con Japón, hicieron alguna modificación en Brasil, con la autorización del Japón, obviamente, ¿no? Y dejaron de lado a los estándares europeos y de Estados Unidos, ¿no? Que en algún momento se habían acercado al Brasil como el gran país, el gran motor de Sudamérica, ¿no? Entonces, digamos, Brasil ha tomado, digamos, el estandarte en este tema, y se han sumado un montón de países más o menos en años próximos, ¿no? Argentina, Uruguay. En el caso de Uruguay es paradójico porque ellos habían adoptado el estándar europeo, pero en algún momento dieron una vuelta de tuerca de 180 grados y viraron hacia el estándar brasilero japonés, ¿no? Por otro lado, hubo también una suerte de querer fortalecer más la televisión pública, algo que se buscaba bastante por los gobiernos de corte, digamos, más progresista que estaban en ese tiempo en Sudamérica. Entonces, para fortalecer la TV pública, se apuntó hacia la TDT, apoyados en el estándar brasilero. Ok, en cuanto a la interactividad es un tema que se discute mucho como una gran posibilidad que nos da la televisión digital terrestre. Sin embargo, hemos encontrado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que lamentablemente para realizar esta interactividad, en principio se necesita, si uno quisiera una interactividad completa, uno requeriría una conexión de retorno desde el domicilio, ¿no? A través del set-top box, este equipo adicional. Requeriríamos un canal de retorno hasta un determinado servidor donde están las aplicaciones interactivas de un determinado operador, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, consideramos que el tema de la infraestructura tecnológica para este canal de retorno es aún insuficiente y puede llegar a ser una limitante para implementar de manera real la interactividad en la TDT, ¿no? Por otro lado, muchos receptores que se comercializan son demasiado básicos en muchos casos y por tanto no permiten tener muchas funcionalidades de interactividad, ¿no? Y existen receptores más costosos o set-top box más costosos que probablemente no llegarían o no serían, digamos, asequibles para buena parte de la población, ¿no? ¿Ves?
Bien, la perspectiva a nivel de medios es fundamental, pues básicamente nos preguntábamos sobre qué perspectiva realmente tienen los usuarios de interactividad y además de interactividad con la televisión. Hoy día estamos muy habituados a interactuar a través de nuestros teléfonos o a través de nuestras computadoras, pero no necesariamente con la televisión, y habría que preguntarnos si evidentemente los usuarios de la televisión están dispuestos a interactuar y si realmente hay las posibilidades para hacer una interacción interesante. Por otro lado, digamos, justamente la posibilidad de la interacción nos abría la forma de pensar en nuevos modelos de negocio. Hoy más que nunca sabemos que los medios de comunicación están en una crisis profunda, los medios de comunicación tradicionales, ante la competencia que representa, digamos, la comunicación que se transmite por Internet o que se difunde por Internet, o evidentemente si hablamos del Internet 3.0 ya del Internet que implica la interacción. Por tanto, realmente, digamos, podemos pensar en nuevos modelos de negocio para que los medios de comunicación tradicionales como la televisión puedan sobrevivir. O sea, esa era una de las preguntas fundamentales que les hacíamos también a nuestros, digamos, a las personas con las que hemos charlado en medios. Por otro lado, evidentemente, era importante para nosotros pensar si la interactividad debe implicar un gasto mayor para los medios de comunicación, una inversión mayor, y si realmente estaban dispuestos a asumirlas. Y por otro lado, algo que es absolutamente importante es cómo se debería transformar o adaptar la cultura de consumo de la televisión en un país con las características que tiene Bolivia. Realmente nuestro país está preparado para transformar su forma de hábito de consumo de televisión, en la que el espectador es básicamente un espectador pasivo. Tenemos las condiciones necesarias para transformar nuestras formas de relacionarnos con la televisión, que básicamente son, como les decía, pasivas. Entonces, nuevamente el debate sobre la posibilidad de interactividad que ofrece la TDT no es tan evidente. O sea, plantea una serie de retos que no son menores, y eso es justamente una de las cosas que evidentemente veíamos cuando hacíamos este análisis, ¿no? Gracias, Luz. El siguiente punto estaba relacionado con la multiprogramación. Pues una de las grandes ventajas que plantea la TDT es que un mismo canal pueda tener, digamos, varias señales, digamos, varios canales, valga la redundancia. Digamos, nosotros acá les poníamos como ejemplo lo que puede suceder en España con distintos grupos mediáticos, ¿no? O sea, como A3 Media. A3 Media, por ejemplo, tiene su canal generalista, que es Antena 3, que es un canal, digamos, para un espectador más de centro derecha, y por otro lado tiene otro canal también generalista que está más pensado para espectadores más progresistas, digamos, ¿no es cierto? O tiene un canal con contenido para jóvenes, o un canal con contenido femenino, o un canal con contenido más infantil, juvenil, o un canal más bien especializado en series, digamos. La TDT puede ofrecer que, digamos, un mismo canal pueda tener todas estas posibilidades. En Bolivia la cuestión es mucho más compleja porque la multiprogramación está monopolizada por el Estado. Por tanto, Bolivia TV, como bien saben, tiene la emisión generalista, y antes tenía Bolivia TV Deportes, ¿no? Que se transmitía en la señal 7.2, digamos, ¿no? Que todos teníamos en nuestra tele. Hoy día se ha convertido, digamos, en una suerte de señal, algo así como una señal espejo, en la que se transmite el mismo contenido de Bolivia TV, algo de deportes, pero en otro orden, digamos, ¿no es cierto? O sea, es un poco lo mismo con otras características. Por tanto, sí nos interesaba, digamos, las posibilidades que iba a abrir la multiprogramación en nuestro espacio, ¿no es cierto? Evidentemente, por la reglamentación que tiene el país, los operadores estatales o los medios oficiales son los únicos que tienen la posibilidad de la multiprogramación. Y eso evidentemente era cuestionador, ¿no es cierto? O sea, en nuestro país, este tipo de tecnología nos va a abrir la posibilidad a nuevos modelos de negocio, se va a poder utilizar publicidad digital, publicidad multiplataforma, se va a poder interactuar de distintas formas. O sea, ¿cuáles son las posibilidades reales, además de mejorar la imagen y de mejorar el sonido, que nos va a ofrecer la TDT? O sea, en papeles son muchas, pero habría que ver cómo se puede aplicar realmente a un medio como el boliviano, y si se puede tener las mismas ventajas que ha tenido en países en los que la televisión digital ha tenido éxito, como quizá, digamos, España es uno de los casos, o la Argentina, digamos, ¿no? Gracias, Luz. Ok. A ver, sobre el tema de los decodificadores o los set-top box, digamos, desde el punto de vista conceptual, toda red de multidifusión, como lo es la televisión, por una ley básica que es la ley de Sarnoff, aumenta su valor
en función de la cantidad de puntos, o en este caso de televisores, que estén conectados a una red. Por tanto, hay que tener mayor cantidad de set-top box, en este caso de decodificadores, de receptores, para que una red, un operador, diga que su red tiene más valor, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se hace para tener mayor cantidad de receptores, de set-top box, para aquellos que no tienen televisores modernos con digamos, hardware incorporado? Bueno, básicamente hemos encontrado en esta investigación algunos casos paradigmáticos en otros países, ¿no? Por ejemplo, existe el modelo de la subvención, ¿no?, que se ha aplicado bastante en España, ¿no? Subvencionar, ayudar a la gente que quiera comprar un set-top box. Bueno, pues el Estado te ayuda parcialmente en la compra, ¿no? Existe otro modelo, que es el modelo ya más de distribución gratuita, que se implementó en la Argentina, por ejemplo, ¿no? El Estado, durante los gobiernos de Kirchner, bueno, realizaba una distribución gratuita de estos set-top box, ¿no? Por otro lado, hemos identificado que podrían diferenciarse otras dos vías, que es, por un lado, la importación de este equipamiento, de estos set-top boxes de diferentes calidades que las hay, ¿no? O, ¿por qué no apostar a fabricaciones locales, ¿no? Esa sería otra alternativa que quizás se podría plantear en algún momento con socios estratégicos, sean del extranjero o sean puramente locales, ¿no?, que trabajan en el área de electrónica, de telecomunicaciones. Pues ¿por qué no plantear una fabricación local, ¿no? Y por otro lado, hay un punto importante que uno de nuestros entrevistados, y que se puede ver en detalle en el artículo, plantea, es respecto a la homologación, que en Bolivia es obligatorio que todos los receptores que se vayan a utilizar, que se van a comercializar en el mercado nacional, sean homologados por la ATT. Entonces, esto, a juicio de uno de nuestros entrevistados, puede ser una barrera, ya que en principio, al parecer, no existen laboratorios de homologación en Bolivia. Pues eso encarece bastante el producto, ¿no? Entonces, podría ser una limitación, ¿no? Otro punto importante a mencionar son las alternativas. Sin duda, este es un tema crítico. Alternativas a la TDT. O sea, en la actualidad, Bolivia cuenta en lo que respecta en el segmento de TV libre, de acceso libre. Sin duda, el satélite Tupac Katari, a través de su sistema de TV satelital, o DTH, como se conoce técnicamente, es una competencia, por así decirlo, directa, ¿no? O sea, a día de hoy uno puede adquirir una antena satelital y un receptor de TV satelital, y orientar una antena hacia el satélite e inmediatamente recibir un cierto número de canales gratuitos que se distribuyen mediante este satélite soberano con el que cuenta Bolivia, ¿no? Entonces, por un lado hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Luego, por otro lado, están las alternativas ya de pago, ¿no? Todo lo que es IPTV, TV cable, que no hay que perder de vista que el mercado de las operadoras de cable es importante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas alternativas, ¿no? Lo que pone en cierta desventaja quizás a la TDT es que son las inversiones que se tienen que hacer. ¿Quiénes tienen que hacer las inversiones? Los canales que quieran migrar a la TDT o que deban migrar a la TDT y por temas económicos no puedan hacerlo. Entonces, eso puede en principio significar una desventaja. En el caso del satélite, ya es una tecnología que está implementada, ya está en operación desde el año 2014, en operación comercial. Entonces, es una tecnología que ya está implementada. Entonces, parecería por ahí que existe una se encuentra en cierta posición de desventaja la TDT, ¿no?, respecto al acceso libre. Bien, bueno, estamos con poquito tiempo, así que voy a mencionar esto un poco de manera rápida, pero una de las cosas que nos interesaba ver es que analizar si la TDT al fin y al cabo es una política de Estado o una política de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente no va a haber un cambio
de la política relacionada con la TDT, con los cambios de gobierno. En la Argentina, por ejemplo, la transición del kirchnerismo al gobierno de Macri hizo que cambie mucho la relación que podían tener con la TDT. En cambio, en el Brasil, los cambios de gobierno y cambios de partidos de gobierno no ha afectado tanto, entonces habría que ver un poco con los cambios de gobierno qué es lo que va a pasar con la TDT en nuestro país. Entonces es muy importante identificar esto. Justamente los temas relacionados con gobiernos, Estado, políticas de gobierno y de Estado y la TDT, hemos trabajado en un artículo también publicado en la revista Investigación y Desarrollo con un par de asistentes de investigación y nosotros dos, que un poco pueden ver el panorama general y qué es lo que podría pasar en Bolivia. Por tanto, el cambio de gobiernos, qué es lo que podría afectar, digamos, a nivel técnico-regulatorio, a partir, digamos, y justamente también a las políticas de creación de contenido, y habría que ver si el gobierno va a subvencionar o no la distribución de equipos. Por el momento no, pero quizás con el cambio de gobierno pase algo contrario, y evidentemente ver si va a haber un cambio en las fechas de apagón analógico. Gracias. Bueno, terminamos ya simplemente dando unas pinceladas de puntos que nos parecen importantes resaltar, ¿vale? En estas investigaciones que hemos hecho el año pasado, bueno, hemos hecho una revisión bibliográfica bastante exhaustiva sobre la TDT. Creemos que estamos aportando con un par de documentos que pueden ser una línea de base interesante para otros trabajos más de corte técnico o más de corte audiovisual. Entonces creemos que ese es un aporte importante. Por otro lado, el plan de implementación ha quedado un poco incierto dada la situación sanitaria actual y política del año pasado. Entonces pareciera que ese plan de implementación a día de hoy está quizás un poco en el aire. No sabemos de pasos que se estén dando en esta línea desde el Estado. Andrés, ¿quieres comentar algo sobre estos puntos? Sí, no, concretamente habría que realmente ver todas las oportunidades que puede ofrecer la TDT, ¿no? Ya sea como, por un lado, digamos, abrir a nuevas oportunidades de negocio, digamos, nuevos modelos de negocio relacionados con la televisión digital terrestre, y evidentemente optimizando nuestra experiencia audiovisual, ¿no? Con una mejor imagen, un mejor sonido, con posibilidades a multiprogramación o con posibilidades a interacción, ¿no es cierto? Y ahí evidentemente van a quedar varias preguntas abiertas, y han quedado varias preguntas abiertas, ¿no? O sea, en torno a las políticas públicas, a la relación de interactividad-conectividad, cómo se va a acceder a los decodificadores, cómo se va a importar, se los va a poder comprar, etcétera, etcétera. Luego, nuevamente, cómo se va a aplicar la multiprogramación y finalmente el contexto en relación a otras tecnologías de acceso a la televisión. Vale, y finalmente, entre nuevas líneas de trabajo que posiblemente podríamos explorar como laboratorios de manera conjunta o por separado, habría que verlo. Evidentemente hay temas que surgen como el dividendo digital, los espacios blancos, cómo va a desarrollarse el sector audiovisual en Bolivia. Simplemente esto a modo de pinceladas de posibles nuevas líneas de trabajo, quizás también para otros investigadores o investigadoras que quieran entrar a este tema. Finalmente, invitarles a todas, a todos, a que, bueno, los dos artículos que hemos mencionado varias veces durante esta presentación se encuentran disponibles de manera abierta en Internet. Pueden encontrarlos en Google o a través de Google Scholar, pues ponen TDT Bolivia y los resultados les van a dar estos dos artículos, y abiertos a cualquier pregunta ahora o más adelante a través del correo electrónico nos pueden escribir para seguir ampliando el debate sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante su exposición. Yo tengo algunas preguntas ahí, pero primero vamos a hacer las preguntas del público. Tenemos ya algunas preguntas y voy a lanzarlas. Preguntan por ahí, ¿cuáles son las diferencias entre los 4 estándares? ¿Ya? ¿Y qué implicaría el apagón analógico? Por favor, si pueden contestar en concreto. Gracias. Bueno, los 4 estándares técnicos, cada uno trae, diferentes tipos de implementación. Por ejemplo, desde el punto de vista radioeléctrico, se manejan diferentes esquemas, por ejemplo, de modulación, ¿no? La modulación es una técnica que se utiliza en telecomunicaciones para poder
montar, si quieren, la información sobre una señal radioeléctrica, ¿no? Entonces, por no entrar en muchos detalles, esa es una primera diferencia, ¿no? Cada estándar maneja diferentes esquemas de modulación. Luego algunos otros implementan la interactividad de una manera particular. El estándar, por ejemplo, japonés brasilero, incluye además el tema del acceso móvil, ¿no? Para utilizar dispositivos móviles para poder ver la televisión digital terrestre a través de esos terminales móviles, ¿no? Entonces, es una pregunta que un poco extensa de contestar, pero a grosso modo yo quisiera definir que desde el punto de vista radioeléctrico, de radiocomunicaciones, hay mucha tecnología muy diferente y muy particular de cada uno de estos, ¿no? En cuanto al apagón analógico, bueno, ¿qué implica? Bueno, básicamente que se va a dejar de transmitir las señales analógicas, ¿no? O sea, hay un operador, hay un canal y va a comenzar o sea, va a dejar de transmitir su señal analógica e inmediatamente tiene que hacer el switch, el cambio a digital. En algún punto va a haber la doble señal, ¿no? O sea, vas a ver tanto analógico como digital, ¿no? Entonces, el apagón analógico tal cual, puro y duro, que ya se ha hecho en muchos países, sobre todo el hemisferio norte, es a partir de tal fecha ya no se transmite más en analógico y todos los operadores que tienen una licencia para transmitir televisión tienen que estar haciéndolo en digital, ¿vale? Y todos los usuarios tienen que tener equipos para recibir en digital. En caso contrario, no vas a poder ya recibir nada por aire porque ya no es analógico. Complementaria esa pregunta para que se siga la línea o el hilo, por favor, Gustavo. Preguntan también, y en ese caso, cuando se desarrolle o se pase el apagón analógico, ¿no? ¿Qué solución tendrían las familias de bajos recursos que no tienen estos receptores digitales, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar esto? ¿Tienen alguna opción? Bueno, sí, justamente una de las cosas que más nos preocupaba era el impacto social que iba a tener el apagón. Pues como dicen, evidentemente si uno no tiene la posibilidad de acceder a un equipo moderno, se va a quedar sin el acceso al medio de comunicación más importante del país. Por tanto, hemos ido explorando qué es lo que podría pasar. O sea, como Gustavo les hablaba del set-top box, es básicamente un pequeño aparatito que nos permite recibir y eso se conecta a la televisión antigua y tiene que haber una antena externa. Y justamente era eso lo que nos preocupaba, o sea, ver cómo se van a importar, si el Estado los va a elaborar o qué sé yo. Eso básicamente es un aparatito que hay que comprar para la tele. En Europa, por ejemplo, esos aparatos pueden ir desde los 10 hasta los 100 euros, ¿no es cierto? Y son más básicos, más complejos y qué sé yo. Y evidentemente, una de las cosas que nos preguntábamos era si, por ejemplo, Kipus, la empresa del Estado, podía elaborarlos. Creo que en algún momento sí se pensó, pero al final nos dieron una respuesta contundente que el Estado no los iba a elaborar. Gustavo les comentaba que en la Argentina, por ejemplo, todos estos equipos que se requieren para captar la señal de la TDT se distribuyeron de manera gratuita, ¿no? Acá no hay el plan, entonces un poco las familias van a tener que comprar este equipo adicional o comprar una nueva televisión, o sea, no hay otra cosa, y eso tiene un impacto social muy, muy importante, creemos, ¿no? O sea, creo que es algo de lo que más nos preocupaba con relación a esto, no hay otra alternativa, o sea, cuando se haga el apagón, nuestras televisiones antiguas no van a funcionar a menos de que compremos un aparatito adicional o que renovemos el equipo. Bien, hay varias preguntas. Voy a juntar 3 preguntas para ver de cerrar. Una de ellas es mía, que me interesa mucho. En cuestión de recursos humanos, dicen, ¿las empresas tendrán un mayor o menor requerimiento para la implementación del TDT? Pregunta 1. Pregunta 2, dicen, ¿cuánto tiempo más estará abierta la ventana de oportunidad para la consolidación de la TDT en Bolivia? ¿Qué market share podría alcanzar la TDT en Bolivia en relación a las otras tecnologías de contenidos audiovisuales o en los próximos 3 a 5 años? Pregunta. Y la última pregunta que yo tengo, y tomando en cuenta quizás puede ser la última si alcanza, es en esta coyuntura de pandemia, ¿no? Donde tenemos una gran desigualdad respecto al acceso a medios tecnológicos,
para la educación, por ejemplo, ¿no? Esta mañana escuchaba al ministro de Educación que se comprometía a hacer llegar educación a las escuelas rurales inclusive, o bueno, a la población rural y otras de zonas marginales. La pregunta es, en ese contexto, una televisión, una TDT, ¿no? Tomando en cuenta la interactividad que ustedes comentaban hace un momento, ¿podría ser una alternativa para este tipo de contextos, por ejemplo? Sí, ¿no? ¿Cómo? Bien, esas 3 preguntas para cerrar y después... bueno, esperamos sus respuestas. Gracias. Ya, a ver, en cuestión de recursos humanos, bueno, desde el punto de vista técnico, digamos, yo sí creo que puede haber un requerimiento de ingenieros de radiocomunicaciones que implementen estos sistemas, que hagan mantenimiento de transmisores, por ejemplo, cuando los canales migren. Es cierto que ya hay algunas empresas que se dedican a eso, ¿no? Y nos da la sensación, por lo que hemos investigado, que probablemente son 1 o 2 las que más o menos han ido copando, digamos, la venta de equipamiento para los operadores, para aquellos que han migrado, porque ojo que ya hay varios canales de los grandes que conocemos que ya tienen señal digital, la estamos recibiendo en la actualidad, ¿no? Entonces, posiblemente ahí pueda haber un nicho, ¿no? Andrés, tú desde el punto de vista de medios... A nivel de contenido, en realidad la TDT nos podría abrir la posibilidad de generar contenido más especializado, un poco como les mencionaba antes. Se podría, digamos, si hubiese multiprogramación, podríamos tener contenido especializado, ¿no? Señales, digamos que haya ATV Deportes, por ejemplo, o que haya ATV Cocina, o que haya ATV Política, y qué sé yo, y que se pueda generar contenido con relación a eso. Pero uno de nuestros entrevistados nos decía que los canales justamente habían pedido no ocuparse de la multiprogramación, los canales privados, porque no tienen los recursos para producir. En Bolivia es muy caro producir contenido y utilizamos poco contenido producido en nuestro país. Por tanto, potencialmente sí podría haber, ¿no es cierto? O sea, podríamos generar más contenido nacional y evidentemente transformar el panorama del consumo de televisión en Bolivia. Pero para eso se requiere cierta inversión y cierta creatividad que creo que los medios no están teniendo. Y creo que potencialmente podría ser muy interesante para refrescar digamos, el contenido televisivo y los profesionales que están implicados. O sea, yo creo que sería, si estuviésemos afrontando de manera seria este proceso, sí requeriríamos de nuevos profesionales que puedan generar un contenido más acorde a nuestro tiempo y más acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Y quizás ahí podríamos hacer un poco enlazar con la pregunta relacionada con este contexto. Yo creo que este era el momento, o sea, podemos ver que el acceso a la televisión es tan mayoritario con relación al acceso a tecnologías móviles, por lo menos hasta hace unos años, que la televisión era la solución, o quizá no la solución, pero sí una de las soluciones fundamentales para enfrentar la pandemia. O sea, tenemos mucho más acceso a la televisión que a cualquier otro tipo de medio de comunicación a nivel general, y por tanto es ahí donde el Estado debería haber puesto sus esfuerzos para difundir cierto tipo de información. Y yo les digo, evidentemente, producir información es caro, pero también hay mucha información que se está produciendo casi de manera espontánea en Internet. Digamos, hay canales de YouTube que están generando contenido informativo, ¿no? Como Según Yo, o canales como La Hora Boliviana, que difunden contenido sobre historia, que solamente se los puede ver a través de YouTube. Yo creo que si el Estado hubiese hecho una alianza con los que producen contenido de calidad, digamos con youtubers que producen contenido de calidad y que se emitan a través de la televisión, hubiese sido fundamental. Gustavo justamente me comentaba que en la India han hecho un poco eso, y eso ha permitido que la gente que no tiene acceso a Internet pueda consumir buen contenido producido en Internet a través de la televisión, y eso nos hubiese permitido hacer que la gente no se desconecte por completo de la formación y de la información, ¿no? Sí, a ver, añadir algo sobre esto que comentaba Andrés, de la India, ¿no? Es un caso también para mí paradigmático absolutamente, porque llevan desde hace, bueno, son varios años, 5 o 6 años, produciendo en alianzas con universidades, produciendo contenido de cursos adaptados a currículas, ¿no? Y que ahora mismo los están distribuyendo no por un canal, sino por 16 canales, ojo, 16 canales de contenido educativo
vía satélite. En este caso no utilizan la TDT. Hasta donde estoy investigando a día de hoy, lo están haciendo vía satélite, pero es que o sea, uno ve eso y se cae de espaldas, honestamente, ¿no? Porque dicen 16 canales transmitiendo todo el día y tienen la grilla totalmente programada, a qué hora van a pasar al profesor tal, hablando de arquitectura, no sé, medieval, yo qué sé, que forma parte de la carrera de arquitectura que está regulada por el Estado. Y está todo muy bien programado. Esa clase la van a volver a transmitir por la televisión satelital 7 horas después, y al día siguiente a tal hora, y la semana que viene a tal hora. Todo está muy bien programado, muy estructurado. Evidentemente se pierden muchas cosas que se pueden obtener con internet, por ejemplo, ¿no? Tener clases síncronas, etcétera, etcétera. Pero como tú decías, Juan, en el tiempo de crisis actual y según el país en el que estamos, probablemente era una vía o es una vía que explorar, ¿no? Ahora, TDT o TV satelital es lo que hemos planteado y lo que está en la mesa de debate, digamos, ¿no? Y en el artículo hablamos un poco de ello. Respecto a lo del market share, bueno, eso es interesante, no lo hemos tocado realmente en el artículo. Quizás valdría la pena trabajar una segunda investigación en esta línea, ya centrándonos más en temas económicos, ¿no? Aquí no hemos tocado mucho los temas económicos en esta primera parte de la investigación. Entonces sí que podría ser interesante, siempre dependiendo de la apertura de los medios de comunicación a este tipo de investigaciones, ¿no? Y a compartir cuánto, digamos, cómo se sitúan ellos en el mercado y demás. Pero sobre la pregunta del market share, yo no me animaría a dar una respuesta, ¿no? Y también hay una pregunta que dijiste, Juan, sobre cuánto tiempo más estará abierta la oportunidad para consolidar la TDT. Bueno, dependerá un poco también de los pasos que vayan dando otros actores, ¿no? Llámese TV satelital o llámese la expansión de redes de acceso a Internet, ¿no? Que pueden dar acceso a plataformas IPTV y demás, pero desde el punto de vista rural, claro, pareciera, nuevamente me animo a decir, pareciera que el satélite lleva las de ganar un poco, digamos, ¿no? Para un canal montar un transmisor para dar acceso a una zona rural puede que sea que no le salgan las cuentas, no le salgan los números, quiero decir, ¿no? Entonces económicamente no le traiga ventaja alguna, entonces va a preferir quedarse dando cobertura de televisión digital terrestre a las ciudades, y habrá que ver ahí cuántos ingresos puede tener compitiendo en las ciudades con tecnologías mucho más poderosas, llamémosle, ¿no? Gracias al acceso a Internet que hay en las ciudades. Bien, muchas gracias Andrés, muchas gracias Gustavo, gracias por las respuestas. Ya no tenemos tiempo, entonces, bueno, quiero agradecerles a nombre del vicerrector de investigación, doctor Hugo Rojas, a nombre de la universidad, el tiempo que han estado, también a todos los participantes que nos han acompañado hoy día. No sin antes despedirnos, mejor dicho, no nos despedimos sin indicarles que el próximo miércoles tenemos nuestro siguiente coloquio a cargo de la doctora Sandra Ibáñez Calero de la UPB en La Paz, y ella expondrá su investigación vinculada con la búsqueda de colorantes naturales con propiedades antioxidantes y fotoprotectoras y aplicaciones tintóreas. Entonces, todas y todos ustedes están invitados igual a participar el próximo miércoles a la misma hora y también a través de nuestra plataforma Zoom de la UPB. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.